Es un gusto tener en nuestros estudios a Vicente Plata, es oficial responsable de FAO en nuestro país, está bien dicho así. Bienvenido, un gusto. Gracias, el gusto es nuestro. Interesante este tema que Uruguay le plantee a una organización como la FAO que monitoree esta ley que es muy trascendente en nuestro país, ¿no? Lo decíamos en el informe. Para FAO realmente es una gran satisfacción. Pero me parece que es importante tener en cuenta de que Uruguay tempranamente se refirió a FAO para elaborar la ley forestal que se elaboró a fines de los 80. Uruguay aprovechó desde muy tempranos momentos el espacio que brinda la FAO como agencia multilateral especializada técnicamente para solicitar apoyo técnico para estar seguro de que la ley que quería llevar adelante para promover el sector forestal no estuviera omisa o no estuviera desatenta a las tendencias y a los valores que globalmente se iban fijando. Entonces fue así que en la década de los 80 le pidió apoyo a la cooperación japonesa, pero a FAO, al Banco Mundial. Y fue así que FAO, por ejemplo, tempranamente le dijo, cuidado, desarrollen el sector forestal plantado, pero no a costa de deforestar o no a costa de sacrificar el monte nativo. Y entonces, desde el principio, Uruguay definió una protección para el monte nativo. ¿Y se cumplió? Eso corresponde a las autoridades nacionales preguntárselo. De todas formas, también digo, el Ministerio de Ganadería dice que sí. La FAO está apoyando ya desde hace más de un par de años, algunos años más, la mejora de la calidad de la información de los inventarios forestales a través de proyectos globales que brindan herramientas que FAO desarrolla con Google y con otras empresas globales de tecnología para mejorar la calidad de la información de los inventarios forestales. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante estos inventarios? Es importante para medir con la mayor precisión posible, por ejemplo, si el monte nativo en realidad disminuyó o no, cuánto podemos medir. Pero además no solo cuánto monte nativo, sino qué calidad tiene. El monte nativo sufre en Uruguay, por ejemplo, de la intromisión de especies exóticas. Entonces no es solo que respetar el monte nativo, sino que es además protegerlo de que se introduzcan especies exóticas que lo debiliten. Entonces, respetar el monte nativo es importante para respetar además las cuencas, para respetar la biodiversidad, pero además también la mejora de la calidad de los inventarios forestales nos permite saber con mayor precisión qué especies están plantadas, qué volumen de madera hay, en qué nivel de desarrollo tienen para poder planificar los volúmenes que se van a ir van a estar disponibles para la tala y el destino que se decida, sea celulosa, sea exportación en rolos u otros destinos. Muy bien. Esa ley forestal que hace 30 años permitió de a poco desarrollar la realidad que hoy tenemos en el sector, determina justamente que estemos en una situación en torno a esa industria. ¿A cuánto estamos del techo? Cuando ya tenemos 2 megaplantas y se proyecta una más. Esa es una interesante pregunta porque se puede ver desde diferentes ángulos. Un techo podría pensarse que son las cerca de 3 millones de hectáreas forestables según la prioridad de uso de suelo. Esa es una posibilidad de entender un techo. Otro techo posible puede ser verlo desde cuál sería el desarrollo forestal posible siempre y cuando no afecte la biodiversidad y otros aspectos de otras producciones. Porque el Uruguay no es solo forestal, es forestal, ganadero, agrícola. Entonces, no es una pregunta sencilla de responder. Yo no tengo una respuesta, pero además no es sencilla de responder porque se puede ver desde diferentes ángulos. Cuando usted habla justamente de la afectación de determinados equilibrios, uno piensa que en su momento la apuesta al Uruguay forestal determinó
que muchos encendieran las alarmas respecto a sus posibles consecuencias. Ahora bien, los uruguayos nos encontramos con que en poco tiempo la explosión en lo que ha sido la producción de soja sí determinó rápidas consecuencias ambientales que se pueden ver fundamentalmente en lo que es el estado del agua. ¿Cuál es la percepción que se tiene desde FAO de esta realidad que sorprendió a muchos porque no estaba en ¿De los cuál análisis realidad previos? estás hablando? De esa realidad que determina que productos como la soja hayan tenido una generación de contaminación que supere ampliamente lo que se manejaba en un principio podría ser Bien, la afectación cuidado, de la contaminación que hay de las aguas no es solo por los últimos 10 o 15 años del ciclo de la soja. Hay también debido a antes porque los fertilizantes remanentes en el suelo se van liberando lentamente. No es solo por los 10 o 15 años de soja, para empezar. Si presenta una explosión o un ciclo expansivo agrícola, presenta desafíos también para las habilidades regulatorias del Estado. No es solo un tema productivo, es de toda la sociedad. Y respecto a la tarea que va a hacer FAO, ¿no? que es una agencia, para que la gente tenga claro, vinculado con la alimentación y la agricultura, dependiente de Naciones Unidas. Además, usted decía, bueno, es muy importante toda la tarea del inventario forestal. ¿Qué otras implicancias tiene ese monitoreo al que va a colaborar FAO con Uruguay respecto al funcionamiento de su ley forestal, que es algo relevante? Sí, en realidad no va a ser un monitoreo, va a ser ayudar a evaluar la ley forestal para ver qué necesidades de adaptación requiere, si es que requiere necesidades de adaptación. Una ley hecha hace 30 años, con una gran participación del sector público, privado y de las organizaciones de la sociedad civil, no podemos tener la expectativa de que automáticamente sea perfecta también para ahora. Han pasado 3 décadas, cambió el mundo, cambiaron las comunicaciones, parece sensato revisarla. Para eso FAO está considerando, estamos haciendo contactos con los gobiernos de la región para quizás integrar a esa evaluación a actuales o recientes exdirectores forestales también de la región, que puedan también ayudar a veces a tener una perspectiva respecto a desafíos que se presentan y que las cosas no son blancas o negras. Y entonces también aportar esa experiencia de otros países de la región en cómo... Finalmente, el que decide es Uruguay, en lo que quiere hacer. FAO lo que le va a brindar es la posibilidad de tener un proceso participativo con un asesoramiento de alto nivel, con oficiales técnicos de FAO de la región, y si es necesario, de la sede en Roma, y con ex directores forestales o actuales directores forestales de la región, que puedan también ayudar a generar reflexión respecto a ver si es necesario cambiar una ley. Una ley, recordemos que es algo no muy detallado generalmente, porque se deja el detalle para los decretos reglamentarios, porque si no tendríamos que estar cambiando las leyes cada 2 o 3 años o 5 años. Por lo tanto, es muy delicado el tema de un cambio de ley. Por eso a FAO nos alegró mucho cuando Uruguay nos solicitó esto, porque es la oportunidad de apoyar a evaluar y realizar una buena calidad legislativa. FAO entiende que los cambios se realizan a través de buenas leyes realizadas a partir de consideración de todos los involucrados, es decir, consulta con los involucrados y a partir de evidencia. Y también con una mirada externa, aunque después los que decidan, como por usted supuesto, decía... la mirada externa es un aporte a la reflexión. Claro. ¿No?
Recién nosotros compartíamos al aire un informe que habla de la crisis alimentaria que hoy hay en el mundo, con hambre aguda, y pasa esa situación de países que tienen que su población está pasando hambre, otras poblaciones que hoy están sufriendo otros problemas, como lo hemos hablado con usted mismo, como es el caso del sobrepeso y la obesidad, que también se convierten en un problema que no lo era hace décadas atrás. El hambre siempre fue el problema. Y hoy estamos ante esto. ¿Qué explicación encuentra FAO en un mundo donde hay alimentos que exista hambre aguda? FAO entiende que hoy en día el tema del hambre es principalmente, no digo absolutamente, pero principalmente un problema de decisión política y de las sociedades. Es decir, en gran parte de los países, claro, visto desde una mirada de América, ¿no?, que es un continente productor y exportador de alimentos. El problema del hambre es un problema de la sociedad y de la política que se da a esa sociedad, que no se pone los pantalones para resolverlo, porque en realidad los alimentos están. Es un tema de cómo se decide, se toma la responsabilidad de eliminar el hambre, que tiene una primera fase que es genérica, es decir, con políticas generales que aseguren que la gran mayoría de la población esté a salvo de esa situación, y después hay situaciones singulares, focos que requieren políticas más focalizadas, activas, para llegar. Pero en otros países, en países con conflictos, el tema es diferente. En países con conflictos sabemos que el hambre es una de las consecuencias primeras y principales de un conflicto armado. Ahí es otro el tema, ¿no? Quiero decir, sabemos que es así, pero en un conflicto armado estamos hablando de otro tema, no estamos hablando de decisiones políticas consensuadas en un país en paz que decide en qué caminos avanzar. Lo que es claro es que es un tema de voluntad política. Hay hambre en el mundo porque falta voluntad política para que esto no ocurra, ¿no? Ahora, es vergonzoso, verdaderamente. Cuando ¿no? hablamos de voluntad política y refiriéndonos específicamente a las áreas en conflicto, uno piensa en Sudán del Sur, en su momento. ¿No hay también una falta de definición política de ONU como tal, de poder coordinar las ayudas humanitarias necesarias para que esa población civil, que es la primer víctima del conflicto armado, no tenga que experimentar muchas veces durante muchísimos años situaciones de hambre aguda? Yo no tengo experiencia en áreas en conflicto, pero debo decir que la ONU hace un grandísimo esfuerzo. Ahora, si un país está en conflicto armado, me temo que por más que la ONU quiera, si los rebeldes de ese lado o Pensé que la falta de garantías para poder hacer en pugna no les importa el tema, no es culpa de la ONU no poder llegar. La ONU pone su mayor compromiso y lo sé por contactos con colegas de fuera de la región, un grandísimo compromiso para llegar. Si las facciones en conflicto no lo permiten, digamos, no es culpa de la ONU. No podemos cargar a la ONU con la responsabilidad de implantar la paz. Lo que es... Por lo menos no para llegar con los alimentos, digo. Sí, en los hechos las misiones de paz son eso, ¿no? El imponer la paz en determinadas zonas de conflicto, amparándose en el capítulo 7. Me está sacando fuera del mandato de FAO y de mi área de conocimiento. No, pero me quedo con lo que usted decía en cuanto a que el hambre es un tema de voluntad política, ¿no? Sí. Es decir, no hay voluntad política para resolverlo. Y yo decía, más adelante tendremos desafíos tecnológicos, ¿no? Si la población sigue creciendo, tendremos desafíos del uso de recursos naturales, de la administración de los alimentos, pero hoy en día es un problema esencialmente político.